Buenas tardes, estimada concurrencia. Yo voy a hablar acerca de un discurso social del medio ambiente desde mi experiencia. Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, un cordial saludo a todas y todos ustedes. Lamento mucho no haber podido acompañarlos personalmente, pero ya como sabemos estamos pasando por una pandemia mundial muy fuerte y por eso mismo no nos pudimos reunir personalmente. Mi nombre es Samara Yasmín Rodríguez Milo, tengo 19 años y durante los últimos 3 años he investigado demasiado acerca del medio ambiente. Pero, ¿qué se les viene a la cabeza cuando alguien menciona medio ambiente? ¿Sabían que México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte de un grupo selecto de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas? Casi el 70% es diversidad, como se muestra en la gráfica, y un 30% es agua. Es considerado uno de los grupos más conocidos que contiene anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas vasculares. Todos nosotros conocemos este dato, ya que ¿quién ha sido capaz de incentivar un cambio en el medio ambiente? Si usted es como la gran mayoría de toda la gente que conozco, sabemos que el principal contaminante en el mundo es el plástico, ya que tarda aproximadamente 1000 años en desaparecer y se generan un aproximado de 21 millones de botellas diarias de PET. Al igual que todos ustedes, yo también he tratado de incentivar mucho el cambio sobre el medio ambiente, pero como todos sabemos no es una tarea fácil. Pienso también en las generaciones futuras, en mis hijos de mis hijos. En el medio ambiente se ha estado viendo muy afectado por el calentamiento global y con los contaminantes antes mencionados. Tal vez ya sea un poco tarde, pero si la gran mayoría de todos nosotros ponemos en práctica algunos consejos que nos mencionan las personas o que apoyemos campañas del medio ambiente, podemos implementar un cambio para favorecer mucho a este, ya que podríamos dejarles un mundo mejor a nuestras generaciones futuras. Hoy me gustaría compartir con todos ustedes, hablando desde mi experiencia de estudiante de universidad acerca del medio ambiente, tocando algunos puntos que son esenciales para generar un cambio en esto. Bueno, empezando hablando de mi experiencia personal y cómo me empezó a llamar el tema del medio ambiente. Al igual que algunos o la gran mayoría de todos ustedes, crecí en una localidad común y corriente. Además, soy hija única, soy la primera en estudiar una carrera social. Es decir, me dejan demasiadas investigaciones y una de estas investigaciones que me dejaron hacer es de una tesina. Y yo decidí hacer una tesina acerca del medio ambiente. Es aquí en donde me empezó a llamar muchísimo más el tema del medio ambiente. Todo esto comenzó un día cuando yo vivía en mi comunidad. Había mucha contaminación y ese era un gran problema. Era bastante, entonces por lo mismo mis padres no me dejaban salir, ya que como era bastante yo podía agarrar alguna enfermedad, algún virus y pues podía haber afectaciones en mi familia. Yo me crié con mis padres, donde mi padre trabajaba como contador público y mi madre como ama de casa. Mi padre tiene una enfermedad respiratoria en donde le hace demasiado daño la contaminación y las grandes multitudes de basura estancada.
Mi niñez fue muy bonita, sin embargo mis padres son muy estrictos y no me dejaban salir a la calle, ya que era una niña muy enfermiza y ellos temían porque me diera alguna enfermedad. Mi abuelita en ese entonces también sufría una enfermedad respiratoria, al igual que mi papá, donde de igual forma le hacía demasiado daño la basura, además de que generaba un olor a descomposición demasiado fuerte y peculiar que llegaba hasta mi casa. Unos temas de los que a mí me gustaría tocar son, si ustedes son de mi público y son unas personas que siempre se han preocupado por el medio ambiente y siempre han tratado de buscar una solución para contrarrestar o evitar enfermedades de algunos familiares. Sabemos perfectamente que este tema es demasiado diverso y es muy difícil que se realice un cambio radical. Es por eso que el cambio debe empezar por nosotros. Para eso mismo, yo les ayudaré y les daré algunos tips que nuestras generaciones futuras podrían poner en cambio. El primer tip que yo he utilizado y me ha servido demasiado es que es sumamente importante para los familiares enfermos, que en este caso es el mío, limpiar diario y ser constante para evitar malos olores e infecciones. Es decir, yo salía todos los días y empecé a generar un cambio empezando por mí, empezando a limpiar mi calle y mi colonia, en donde se empezaron a quitar los olores horribles y empezaron a disminuir mucho la basura. El segundo tip es cerrar los grifos correctamente, ya que este es uno de los tips que casi toda la gente nos da y casi ninguno de nosotros tomamos en cuenta. Pero ya es sumamente importante empezarlo a tomar en cuenta, ya que el mundo se está quedando sin agua. Es decir, si nosotros vamos a una fiesta o si vamos a algún otro lado, tenemos que cerrar los grifos correctamente, ya que el agua se puede caer y se puede desperdiciar. Otro tip es movernos en transporte público. Es decir, debemos evitar a gran medida el consumo de coches, ya que utilizar el transporte público para desplazarse ayudará a cuidar la naturaleza. O también podemos tomar o comprar una bicicleta o tomar una bici de nuestra ciudad, que también es muy recomendable. Otro tip es aprovechar la luz natural para reducir el consumo de luz eléctrica, es decir, podemos abrir las ventanas y subir las persianas para que entre la luz solar a nuestra casa y así también podemos evitar el uso de energía. Otro tip muy importante es separar la basura en orgánica, inorgánica, desechos en general, vidrio, plástico, envases metálicos, envases de papel y desechos peligrosos. Este es uno de los cambios que se ha implementado últimamente y que es muy importante llevarlo a cabo. Como bien sabemos, aquí les puedo mostrar que hay botes de distintos colores. El de desechos peligrosos está en rojo, el de orgánicos en verde, el de papel en azul, el de plásticos y envases metálicos en amarillo. Sé perfectamente que es muy difícil comprar cada uno de estos botes de los mismos colores. Por eso mismo, yo como un tip que les puedo dar y es que yo utilizo bolsas y empiezo a separar los desechos y sé perfectamente cada bolsa de qué es. Y es aquí donde nos podemos evitar también un gasto extra, porque sé perfectamente que no todos tienen la posibilidad para poder comprar botes de estos colores. Otro tip es llevar tus propias bolsas al mercado.
El llevar tus propias bolsas, cada vez son más los supermercados que venden las bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Por eso es importante que lleves tus bolsas al supermercado y podrás utilizarlas varias veces. Al mencionar algunos tips que todos nosotros podemos llevar a cabo, debemos tocar uno que es muy importante, que es llevar nuestra propia bolsa al mercado. ¿A cuántos de nosotros se nos ha pasado llevar nuestra propia bolsa y hemos consumido bolsas en supermercados? Esto no es nada bueno, ya que todos debemos llevar nuestra propia bolsa, ya que si por eso mismo las están vendiendo en los supermercados es para evitar su uso. Bueno, yo al investigar acerca de mi tesina pude investigar que en el artículo 25 de la ley está prohibida la comercialización y distribución de entrega de bolsas de plástico a consumidores en puntos de venta de bienes o productos, ya que si alguno de nosotros es cachado que estamos utilizando una bolsa de plástico o que nos venden una bolsa de plástico, la multa puede ser de hasta 172,000 pesos. Es por eso mismo que es muy importante que llevemos nuestra bolsa de plástico. Al realizar esta investigación me di cuenta que hay demasiados datos interesantes de nuestro planeta. Y sé que nosotros al conocer estos datos interesantes nos podría dar incertidumbre y nos podría fomentar para cuidar al medio ambiente. Uno de los datos interesantes es que la Tierra está a una mayor temperatura que el Sol. El núcleo interno de la Tierra tiene una temperatura entre 5.400 y 6.000 grados centígrados. Por lo tanto, esto significa que el núcleo es más caliente que la superficie del Sol. Otro tip que es muy interesante es que la Tierra se estima que tiene de vida unos 380 millones de años y que ésta inició desde que se empezaron los océanos. Otro tip es que el único planeta con existencia de agua líquida en la Tierra es la Tierra, ya que en otros planetas la temperatura es de 0 a 100 grados centígrados y esto quiere decir que el agua empieza a hervir convirtiéndola en gas y esto no es utilizable para los seres vivos, incluyendo humanos, animales y aves. Otro tip que es muy interesante es que el medio ambiente controla las horas de nuestro reloj, ya que la velocidad de la Tierra está disminuyendo gradualmente, lo que significa que aproximadamente en unos 140 millones de años, la Tierra empezará con un horario de 25 horas diarias. Pero así como existen cosas buenas y datos interesantes, también existen otros que no son tan favorables. Uno de estos datos es, como lo ven en la diapositiva, uno de los países con más dióxido de carbono que emiten, que esto es muy malo para el medio ambiente. En primer lugar se encuentra China con 10.6. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos con 5.6. En tercer lugar se encuentra la India con 2.4. En cuarto, Rusia con 1.7. En quinto, Japón con 1.2. En sexto, Alemania con 0.77. Y aquí es donde va disminuyendo. Pero en realidad ninguno de estos países debería de tener muchísimo dióxido de carbono. Y como vemos en la gráfica, México se encuentra en el número 13 con 0.47, que es demasiado. Bueno, otra de las gráficas que aquí les puedo enseñar es cómo afectará el cambio climático a la agricultura en distintas partes del mundo. Bueno, en América del Norte
Esto afectaría entre los cultivos y la ganadería, entre la pesca y la agricultura y entre la actividad forestal. En América Latina y el Caribe afecta en los cultivos y la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la agricultura. En África afecta en los cultivos y la ganadería, la pesca y la agricultura y la actividad forestal. En Europa afecta a cultivos y ganadería, pesca y agricultura y actividad forestal. En el Cercano Oriente y África del Norte afecta en cultivos y ganadería, pesca y agricultura y actividad forestal. En Asia afecta en cultivos y ganadería, pesca y agricultura y actividad forestal. En Oceanía afecta a cultivos y ganadería, pesca y agricultura y actividad forestal. Como podemos darnos cuenta, afecta demasiado el cambio climático en la agricultura. Y si no cuidamos esto, poco a poco va a ir disminuyendo y hasta sin alimento nos podemos quedar. Otra gráfica que a mí me pareció demasiado interesante y que muchos de ustedes se puede decir que no conocen muy bien estos datos, es que el agua, como sabemos, el planeta es agua y todo está hecho por agua. Entonces también los alimentos están hechos por agua. Y aquí les muestro que algunos alimentos, cuánta cantidad de agua se necesitan para poderse realizar. Entonces aquí los datos es 1 kilo de carne que necesita aproximadamente 15.000 litros de agua, una hamburguesa que necesita 2.400 litros de agua, un trigo que necesita 1.500 litros de agua, los huevos que nosotros consumimos en las mañanas necesitan 135 litros de agua. Esta gráfica empieza desde lo que necesita más agua hasta lo que menos necesita. Y lo que menos necesita es un jitomate que equivale a 13 litros de agua. Por eso es súper necesario y súper importante que debemos de cuidar el agua, ya que este es uno de los recursos más importantes. Bueno, y como habíamos mencionado antes, ¿cómo viaja una bolsa de plástico? Esto es un dato muy interesante que al momento de yo investigarlo se me hizo muy interesante y me gustaría que ustedes lo supieran. Bueno, como primer paso, una bolsa de plástico común de cualquier tienda de nuestra ciudad. Una bolsa que tú agarras del supermercado, de tu casa, que te dan en la fruta o en la verdura. Esa bolsa. En el paso número 2, la misma bolsa que siempre acabamos tirando en el bote de la basura. En el paso número 3, la bolsa en un lugar de terminar en la basura en la calle o en los sistemas de drenaje de la ciudad. Como cuarto paso, y sigue su recorrido por tuberías residuales. Después desemboca en ríos y estos en mares y océanos. Y por último paso, ahí es donde los animales marinos confunden las bolsas con comida y se intoxican. Eso es muy importante, ya que hubo un tiempo en el que empezaron a prohibir las pajillas porque las tortugas se atoraban y se morían. Por eso es muy importante evitar el uso de plástico, y si nosotros tenemos bolsas de plástico podemos reutilizarlas y reutilizarlas y así generar un mayor uso. Y bueno, unas de mis metas a largo plazo para seguir apoyando al medio ambiente y generar un cambio son metas que yo me he planteado personalmente y que todos ustedes de igual forma deberían de plantearse metas para poder así generar un cambio. Una de mis metas es seguir lavando cada uno de mis tips para generar un cambio más eficiente. 2. Transmitir estos tips a más personas para que entre todos realicen un cambio. 3. Plantar más árboles para regenerar los que ya están muertos.
Esto es muy importante, ya que muchos en diciembre se van a cortar los árboles y es muy importante que el árbol que cortes, ese árbol lo tienes que volver a plantar para que vuelva a crecer y así tengamos oxígeno. Como cuarto y último, debemos hacer ese es mi punto de vista. Me gustaría a mí hacer pláticas para transmitirle a más personas la importancia de cuidar el medio ambiente. Y bueno, como llegando a la conclusión, el medio ambiente es tarea para todos. Es para poder tener un mundo mejor. Es derecho a vivir a un clima apto para el desarrollo humano, en el que la búsqueda de la satisfacción a las necesidades actuales, no comprometiendo a la vida de generaciones futuras. ¿Qué esperas tú para generar un cambio? Tú eres el futuro, el cambio debe de empezar por ti. Y bueno, gracias por su atención y con el corazón lleno de alegría y buenos deseos, espero que este discurso sea inolvidable y que los próximos propósitos sean posibles de alcanzar. Les agradezco por su tiempo y atención. Gracias.